Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de junio de 2020. Quiero contar un testimonio sobre las 95 tesis sobre justificación por la fe de Morris Benden. Bueno, en un testimonio, un par de testimonios antes, conté cómo a través de un sueño Jesús recalcaba la importancia de leerlas, ¿no? Sobre todo para mí que las había leído salteadas o leía un poquito y después no leía más. Y entonces a través de ese sueño me quedó muy claro que tenía que empezar a leerlas más. Y empecé a leerlas más y mejor todos los días y empezaron a haber respuestas a temas que yo le había preguntado a Jesús. Así que por ese lado, por supuesto que fue una bendición. Pero también las empecé a compartir. Y cuando las empezaba a compartir, usualmente en el WhatsApp, pasaba que había gente mayor que me decía la dificultad que se le presentaba para poder leer las tesis, porque estaban borrosas, porque la única copia en español que hay dando vueltas por internet es una copia que es un escaneo de una de las ediciones de ese libro. Entonces en algunas partes sale borrosa, en otras no se lee prácticamente nada, hay partes de tesis que faltan, partes de lecciones que no están y que sí están en la versión de habla inglesa. La cuestión es que en el grupo de oración, bueno, compartíamos mucho las tesis de Morris Benden y mucha gente me escribía diciéndome que eran de gran bendición, qué libro era ese, etcétera. Pero pasaba lo mismo, lo compartía y el problema es que no se leía muy bien. Y empezaron a venir esas ganas de hacer algo, ¿no? Y le comentaba a Jesús, mira Jesús, es buenísimo este libro, es una luz, realmente Morris Benden es un autor que el espíritu lo usó tremendamente. Entonces le decía a Jesús, esto tiene que salir más a la superficie, la gente tiene que leerlo más porque es maravilloso cada texto de Morris Benden. A mí de hecho me cuesta leer otro autor que no sea Morris Benden porque la luz que tiene ese muchacho y cómo entendió todo y cómo justifica todo con la Biblia, con el espíritu de profecía, con testimonios personales, con testimonios de otras personas y lo explica como para un niño de 5 años, ¿qué más querés? Y empezó a venir esa idea en la cabeza de reescribirlas, pero yo no sabía si era el yo o era algo que venía de Jesús. Y como muchas veces me emociono con algunas cosas que después me termino dando cuenta que son más ganas mías que algo que Jesús me está pidiendo, lo desestimé. Dije, esto me parece que es mío, yo lo dejo. La cuestión es que empecé a llegar a tesis donde faltaban partes, ¿no? Y donde veía algunas palabras que estaban mal escritas y palabras que no se entendían. Y empezó esta idea de acá esto no está bien compartirlo en el estado en el que está. Y quise buscar el libro usado por internet para poder encargarlo y en el único sitio donde lo encontré era en Amazon Estados Unidos, pero ya no tenían stock. Entonces ni aunque lo hubiese querido comprar a través de Amazon Estados Unidos lo hubiese podido comprar. Tampoco en los portales de Amazon o de Google Books tampoco estaba el libro. Y el único PDF que había en internet era ese. Y habían partes que faltaban. Y en la versión de inglés estaban, pero había partes que ni siquiera en la versión de inglés estaban. La cuestión que me levanto un sábado, me voy a la cochera a orar y hablaba con Jesús y le decía, Jesús, tengo muchas ganas que hagamos un proyecto personal juntos. Algunos de los libros de Morris Benden los fui traduciendo del inglés al español, iba las partes que más me llegaban en lo personal, lo juntaba en un documento y lo compartía. Y eso empezó a ser de bendición, le ayudó a algunas personas. Entonces le dije, eso está bueno Jesús, pero ¿qué proyecto personal podemos tener juntos? Y ahí vino una impresión muy fuerte sobre el tema de ¿y por qué no reescribís o haces una reedición de las 95 tesis? Y salí ese sábado, que esto fue hace 2 semanas, feliz de la cochera, contento porque había sido una impresión muy fuerte de hacerlo. Así que empecé a trabajar con Jesús, ¿no? Empecé a trabajar con Jesús en, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de letra querés vos, Jesús? Entonces, después, cuando empecé el proyecto, me puse en internet a buscar los tipos de letra más legibles, los más lindos, y vi una lista grande, y empecé a probar uno y otro, pero ninguno me convencía, y le decía, mira Jesús, ¿qué te parece? Este te gusta, este a mí mucho no, no sé qué te parece a vos, este se lee, pero no siento que haya nada especial. Y pasó algo muy lindo que buscando un tipo de letra se me puso otro totalmente distinto y era la tipografía que finalmente tuvo el libro.
Era una tipografía que yo antes no había visto nunca y cuando la puse y vi en la letra me encantó. Fue como un flechazo, fue como una confirmación muy grande de esta es la tipografía que tiene que ir. Porque era una tipografía fácil de leer, se le podía poner por supuesto como a todas un tamaño más grande, pero era bien legible y no quedaba algo ordinario. Y además era una tipografía que permitía que vos al documento le puedas sacar una captura de pantalla y eso inmediatamente lo puedas compartir y que quede legible y que quede lindo y estético. Así que fue un proceso maravilloso. Empecé a reescribir las tesis, separando mejor los párrafos, haciendo que sea más legible, corrigiendo los acentos, corrigiendo algunos errores de ortografía que habían, traduciendo algunas otras cosas del inglés al español para agregar al documento que no estaban. Y finalmente, después de un trabajo arduo de una semana, donde trabajé muchísimas horas para llegar con eso, quedó un resultado que me gustó mucho y que estaba muy contento. Pero lo compartí, fue de bendición, me puse muy contento, estaba feliz, lleno de gozo cuando la terminamos con Jesús. La compartí y empezaron a pasar cosas muy lindas. Primero, que mucha gente que antes no la podía leer la empezó a poder leer bien. Segundo, pasó que una gran amiga, Moida, que está en Momentos Solas con Cristo, ella empezó en su iglesia a leer las 95 tesis, a tener una especie de grupo donde iban viendo las tesis, ¿no? La parte teórica y la parte práctica. Y pasó algo maravilloso, porque yo ni bien la terminé, empezaron a venir esas ganas de grabarlas. Bueno, está escrito esto, pero va a ser bueno compartir y poder grabar cada una de las tesis. ¿Para qué? Para primero, cuando me voy caminando o me voy a comprar algo o cuando en un futuro me vaya a la oficina de nuevo después de la cuarentena, puedo ir escuchando las tesis y así esas tesis se me graban en la memoria. Y fue algo sumamente maravilloso, pero fue maravilloso porque las empecé a grabar y de nuevo venía esta idea. Esto es idea mía, esto es tuyo, Jesús. Y me escribió Moida después que le mandé el documento y ella me contó que estaba empezando a grabarlas a las tesis para la gente de su iglesia. Así que esa fue la confirmación de que estaba bien, de que tenía que grabarlas. Y bueno, fue algo maravilloso. Luego empecé al documento, ya que lo había compartido, ver tesis por tesis, empezar a grabarlas de a poco, subirlas a Spotify, porque estas tesis vamos a utilizarlas para el grupo de oración. El grupo de oración ahora vamos a ver una lección de las 20 de las 95 tesis por semana, para ir viendo cada una de las tesis y orar por temas relacionados a cada una de las tesis y hacer introspección sobre los temas que las tesis tratan, ¿no? Pero lo más lindo es que, a pesar que estaba terminada la obra y que había también muchos acentos que corregir, comas y cambiar palabras que en nuestro idioma ya no suenan bien, y que eso también hubo un proceso y lo terminé haciendo con Jesús, había una parte que faltaba. Había una parte que no estaba en el libro en inglés, había una parte que no estaba en el libro en español, y yo le decía a Jesús, este es un trabajo que estamos haciendo juntos, pero en lo particular es un trabajo que yo estoy haciendo para vos, y no puede quedar incompleto, porque en tu obra no puede haber un espacio de más, no puede haber un acento que falte, porque es un trabajo para vos. Es como, por ejemplo, se me venía en la imagen el tema del santuario. Cada detalle, cada cosa hay que ser detallado cuando trabajamos para Jesús. Y le decía, no puede ser que haya una parte que falte, porque al fin y al cabo está incompleta. Era una parte que estaba bien al final, pero era parte de la lección número 20 de las tesis. Y yo le decía a Jesús, no sé qué hacer, porque en la versión de inglés no está. En la versión en español tampoco. No conozco a nadie que tenga el libro. No sé qué hacer. Y le planteé esa dificultad. La cuestión es que me acosté a dormir anoche. Me acuesto a dormir y suena el celular a la madrugada. Y cuando suena el celular a la madrugada, claro, me lo mandó en el mensaje a la madrugada porque es un querido amigo, Marcelo Caro, que vive en Estados Unidos. Y cuando me levanto a la mañana y veo el mensaje, ¿qué era? Era Marce Caro escribiéndome y diciéndome, amigo, encontré en algún rincón de mi biblioteca el libro de las 95 tesis. Y recuerdo que lo compré hace muchos años cuando recién salió la primera edición. Y cuando yo encontré este libro, me acordé de vos, entonces por eso decidí escribirte para decirte que lo había encontrado porque sabía que te iba a gustar. Y cuando leí eso no me di cuenta, pero cuando me levanté a la mañana y le iba a responder, se me vino eso a la mente, la parte que falta.
Así que estaba súper agradecido con Jesús porque le pedí que verifique si esa parte estaba en su libro. Estaba en su libro, me mandó fotos, así que finalmente pude terminar con Jesús la reedición y el reformato de las 95 tesis, agregarle la parte que faltaba y que la obra quedara completa y poder compartirla. Así que bueno, cuento esto para, primero obviamente como siempre, como todo testimonio para gloria de Dios. Pero segundo, porque es la primera vez que le digo a Jesús que quiero hacer un proyecto con Él, que quiero que hagamos un trabajo juntos, algo que disfrutemos juntos, ¿no? Y la verdad que respondió muy rápido y me puso muy feliz, porque Él eligió, no podía haber elegido una mejor actividad juntos, porque Él sabía las ganas que tenía de hacer estas 95 tesis. Y entonces Él se adapta una vez más a nosotros y si uno hace este tipo de tareas con Él, se tornan en bendición no solamente para uno, porque yo ya las había leído, pero sino porque tenía las ganas de ayudar a que los demás las conozcan. Así que cuento este testimonio para su gloria y ojalá si alguien lo escucha y las necesita, que me las puede pedir, así se las mando. Y ojalá sea de bendición para que le pidamos mucho más a Jesús de hacer proyectos personales juntos.